Buenos días, doctora. Voy a dar a conocer sobre el presente trabajo de investigación. El tema es el contrato preparatorios. Es así que empiezo por nuestro Código Civil sobre el artículo de 1351, que nos dice, ¿no?, que el contrato es el acuerdo de dos o más personas o más partes para poder crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? Eso también nos dice que tenemos que cumplir con dichos elementos en el contrato, ¿no? El consentimiento, el objeto del contrato, la causa y forma del contrato, ¿no? Ahora, para profundizar más para entender sobre nuestros contratos preparatorios, pues nos decimos que es un tipo de contrato que tiene por objeto prefigurar, asegurar y perfilar un contrato definitivo a futuro, que le da razón de ser, ¿no? Como también en sí una obligación es un compromiso de celebrar y de realizar a futuro otro contrato. Que también debemos mencionar entonces que en este tipo de contrato preparatorio pues tendrá un efecto formal y posteriormente el contrato definitivo que ha de celebrarse. Esto también lo encontramos en nuestro Código Civil en el artículo de 1414 a 1425. Por otro lado, en el artículo 1414 a 1418 nos habla sobre un compromiso de contratar, y en el artículo 1419 hasta 1425 que nos habla del compromiso, mejor dicho, del contrato de opción, ¿no? Más adelante doy a conocer. Ahora, hablaremos sobre las características del contrato preparatorio. Hay cuatro tipos de contratos, lo cual uno es el contrato típico. Esto es cuando está regido por una determinada disciplina legal, y esto lo podemos encontrar en nuestro Código Civil de 1984, pues en el título 5 del libro 7, en el artículo de 1414 a 1425, ¿no? Por otro lado, también hablamos sobre un contrato autónomo, que su objetivo o la finalidad es la celebración de un contrato futuro. Ello implica pues de que no llega a celebrarse el definitivo, pierde existencia, ¿no? Si cuando menos su identidad, ya que se trata de un contrato principal que existe por sí mismo, ¿no?, sin la necesidad de otro acuerdo posterior. Ahora hablaremos sobre un contrato provisional. Esto nos dice que tiene carácter temporal, está sujeto al plazo pactado por las partes, ¿no? Esto hablamos sobre un compromiso de contratar, ¿no? Que dicho sea de paso, debe de ajustarse al plazo máximo que cada ordenamiento jurídico prescribe, y para que en nuestro caso, ¿no?, en el caso peruano, pues esto nos dice que no debemos de excedernos más de un año, ¿no? Y esto también nos hace mención en nuestro artículo de 1416 a 1417, ¿no? En cuanto a un contrato de ejecución diferida, ¿no? Tiene características de un contrato preparatorio como tal. Nos dice que engendra obligaciones con prestaciones pues de hacer para un futuro. El objetivo que se perfecciona es con la celebración del contrato definitivo. Son de ejecución, es decir, el cumplimiento de la prestación que suspende en el tiempo para que cualquiera de las partes no requiera a la otra a cumplir con la celebración del contrato definitivo. Ahora hablaremos sobre la clasificación. Como lo había mencionado al principio, tenemos dos: el compromiso de contratar y el compromiso de opción. Es así que nos dice el compromiso de contratar, pues que se trata de un compromiso vinculante que mediante el cual pues se otorga efectos jurídicos, que son la de obtener la facultad de obligar a que se convierta un compromiso en un contrato definitivo a futuro. Por tales motivos, pues que se le conoce también como un precontrato, ¿no? En los elementos esenciales que debemos de tener en cuenta es que en un contrato definitivo, que pues las ambas partes que intervendrán, ¿no?, en ambos contratos, el objeto debe tener el objeto de contrato, el precio, el plazo, ¿no?, elementos o algunos que ellos puedan faltar y definir en el definitivo, ¿no?
Ahora, en el plazo de compromiso también nos habla en nuestro Código Civil, en el artículo 1416. Nos dice que el plazo del compromiso de contratar debe de ser tanto determinado o indeterminable. Si no se establece el plazo, será de 1 año, ¿no? Ahora, en el determinado, pues, nos dice que el plazo puede estar establecido en el momento, pues, de la celebración del compromiso de contratar, o puede, ¿no?, definirse por un evento posterior al contrato. Evento que al determinar un plazo necesariamente, pues, se verificará, ¿no? Y en el determinable, pues, nos dice que el plazo es resolutivo determinable al contratar el compromiso de contratar. Los contratantes pues tendrán que estipular, ¿no?, el evento que permitirá establecer su término final. Ahora, hablaremos también sobre la renovación del compromiso. Nos dice también en nuestro artículo de 1417, pues nos brinda, ¿no?, la posibilidad de renovar el compromiso por un plazo pues no mayor que el indicado, ¿no?, como máximo, que como sabemos ahora queda pues a la voluntad de las partes el establecerlo, ¿no? Ahora, la injustificada negativa del obligado a celebrar el contrato. Eso también nos habla en el artículo de 1418, ¿no? La injustificada pues negativa del obligado a celebrar el dicho contrato definitivo otorga pues a la otra parte alternativamente el derecho a, por ejemplo, a exigir judicialmente la celebración del contrato. También solicitar que se deje sin efecto el compromiso de contratar. En uno u otro caso, ¿no?, hay alguna para la indemnización de daños y perjuicios. En el incumplimiento de compromiso de contratar. Esto hablamos en términos generales, pues que la obligación se configura en el no cumplimiento total o parcial de la obligación de prestaciones debida. En el caso de compromiso de contratar, pues nos dice que a la prestación que se obligan los contratantes es una de hacer consistente, básicamente pues en aceptar la oferta que se les formula, ¿no? Ahora, en la exigencia judicial del incumplimiento frente al incumplimiento, ¿no? Frente a la negativa injustificada de aceptar la oferta, el contratante fiel, el oferente, pues tiene como primera alternativa pues la opción de pretender judicialmente el cumplimiento del contrato, donde pues debe de exigir el cumplimiento judicial del contrato. Es decir, la obligación de celebrar en un futuro un contrato definitivo. Además, también tiene por objeto un servicio, ¿no?, que es la aceptación. En la resolución de compromiso de contratar, la negativa injustificada a aceptar la oferta del contrato definitivo, pues por parte del obligado, puede hacer perder legítimamente el interés que tenía el contratante fiel en la celebración de este contrato. Como se sabe que se busca llegar a un contrato definitivo, pero el obligado provocando el incumplimiento injustificado en que se deje sin efecto el compromiso de contratar, pero como sabemos que en este contrato tiene pues tutela jurídica de sobrevenir el incumplimiento justificado. Nace el derecho a la resolución del contrato, que solo puede hacerse valer a través de una vía judicial, ¿no? En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, la negativa injustificada de aceptar la oferta es sustento suficiente para que, según el interés que pretenda hacer valer el contratante fiel, pueda exigir judicialmente el cumplimiento o la resolución del compromiso de contratar para que proceda la pretensión indemnizatoria. Pues esto no basta con el incumplimiento injustificado de la obligación. Es indispensable el daño. Es así como podemos mencionar ejemplo en un contrato de promesa de compraventa, que nos dice que pues es un contrato en el que el comprador se compromete a concretar un contrato formal, ¿no?, en un tiempo previamente pactado, con el fin de comprar un artículo cualquiera que sea de este. Por otro lado, también un acta de compromiso. Eso también es un documento mediante el cual pues se oficializa la obligación y la responsabilidad que una o más personas adquieran en sí y que ponen como testigo a una autoridad, ¿no? Ahora pasamos a hablar sobre un contrato de opción, como también se puede llamar un contrato de opinión.
ya que ésta ejercita mediante una sola declaración de voluntad del optante, ¿no? En efecto, pues se trata de un verdadero contrato de naturaleza singular, donde la celebración del contrato definitivo depende de la voluntad de una de las partes, ¿no? Esto también nos habla en nuestro Código Civil, en nuestro artículo 1419. Para que dicho contrato se pueda realizar, también hay requisitos que se debe de cumplir, ¿no? Que es un criterio de especialista que exige también, ¿no?, cierto cumplimiento, ¿no? Lo cual es que esté en los elementos esenciales del contrato, los elementos y condiciones del contrato y también la determinación del plazo, ¿no? Ahora, también podemos hablar sobre clases de contrato de opción, ¿no? De acuerdo pues a nuestro sistema jurídico civil, ¿no?, que advierte el contrato de opción recíproca, el contrato de opinión de reserva de beneficiario y la renovación del contrato, ¿no? Para diferenciar o similitudes entre los contratos de compromiso y de opción, podemos dar como 7 puntos. Primer punto, pues, es que ambos tienen, pues, un objeto distinto del definitivo, desde que ambos son, pues, contratos preliminares, ¿no? Y que ambos también son contratos autónomos y principales. Y ambos contratos, el contrato definitivo, pues, se celebra a través de un nuevo acuerdo de voluntades. Ambos casos también están sujetos en un plazo de caducidad, que pone en evidencia el carácter temporal. También en ambos casos se genera el vínculo que obliga al menos a una de las partes a celebrar el definitivo, ¿no? Como también en ambos casos el cumplimiento de un contrato preparatorio, vale decir, las obligaciones que son un objeto acarrean pues la posibilidad de exigir un cumplimiento y por ende la celebración de un definitivo, ¿no? Y por último, que en ambos casos, pues nuestra legislación admite la posibilidad de que quien quede obligado a celebrar el definitivo sean pues ambas partes, ¿no? Y algo importante también, la diferencia sería que en el contrato de opción deben estar incluidos todos los elementos del contrato definitivo, que mientras en el contrato de promesa es solo necesario, ¿no?, que estén presentes al menos los elementos esenciales del definitivo. Y también podemos concluir desde un análisis funcional y económico que en ambos tipos contractuales buscan pues el fin que ambos contratos de asegurar un contrato definitivo, ¿no? Y que en ambos tipos contractuales pues buscan el contrato definitivo de celebrar, o que al menos las partes puedan decidir celebrarlo o no, sin que ningún tercero pues pueda interferir frustrando el objeto del contrato definitivo. Como también decimos que los contratos preparatorios pues cumplen, ¿no?, una función de garantía para asegurarse que se celebrara el contrato definitivo. Y por último, que en ambos casos, pues tratándose, por ejemplo, el contrato definitivo sea de compra y venta o arrendamiento, ¿no? Es así que decidí realizar mi dicho contrato sobre el contrato preparatorio de promesa, pero de arrendamiento, ¿no? Nos dice que consta en el presente documento el contrato preparatorio de promesa de arrendamiento. Se celebran entre la señora Raquel Montes Prada Identifica con DNI 7489-9501, con domicilio Girón Jorge Chávez 568 en la ciudad de Arequipa, ¿no?, en la calidad pues de arrendadora. Y de otra parte, el señor Leonardo Guamán Porres, identificado con DNI 2537-8901 en su calidad de arrendatario. Contratantes que sus derechos civiles pues pactan el presente contrato en el términos y condiciones siguientes. En el primero, pues con el presente contrato la arrendadora, ¿no?, promete a dar el arrendamiento al señor Leonardo, ¿no?, conjuntamente con su dicha esposa, ¿no?, el contrato definitivo del inmueble. La propiedad ubicada en el Girón Jorge Chávez 568 de Arequipa, el día 10 de octubre del 2021. Segundo es
cláusula sería, con el presente contrato, el arrendatario hace entrega con concepto de arras a la suma de 1.200 soles, las mismas que perderá en caso de que no cumpla con suscribir el contrato definitivo en la fecha indicada. Al mismo, el arrendador, en caso se incumpla con suscribir el contrato definitivo, doblada en arras de forma inmediata. Tercero, la parte estipula, ¿no?, el monto de 1.000 soles y la suma de 1.000 soles por concepto de garantía. Importes pues que serán consideradas en el contrato definitivo, que tendrá una vigencia mínima de 2 años. En cuarto, todo no lo previsto en el presente contrato es de aplicación lo dispuesto en nuestro Código Civil vigente, y estando las partes contratantes conformes con lo estipulado en el presente documento, pues lo firman por duplicado con cargo de hacer legalizar sus firmas. Quinto, en caso de incumplimiento cualquiera de desavenencia, las partes contratantes se someterán a la jurisdicción de los jueces, sea de paz letrado o juzgado civil de Arequipa. Esto con la fecha del 5 de octubre del 2021. En cuanto a las conclusiones, puedo concluir que en los contratos preparatorios pues carecen de fin económico propio inmediato y constituyen pues un medio de asegurar la celebración de otro que será definitivo. Contrato este último donde recién generará efectos traslativos, ¿no? En cuanto al incumplimiento del contrato preparatorio, pues conlleva necesariamente a que el acreedor exija la ejecución del contrato definitivo, ¿no? Así como la indemnización por daños y perjuicios, pues exigen situaciones justificantes que permiten no celebrar el contrato definitivo. De otro lado, también podemos concluir que también desde un análisis funcional y económico, que en ambos tipos contractuales buscan pues el mismo fin, en que ambos buscan asegurar un contrato definitivo, ambos tipos contractuales buscan también el contrato definitivo y que también se celebre, o al menos pues las partes puedan decidir celebrarlo o no, sin que ningún tercero pues pueda interferir buscando el objetivo del contrato definitivo, ¿no? Y como también los contratos preparatorios pues también cumplen, ¿no?, una función de garantía para asegurar que se celebrará el contrato definitivo y que también supone un costo y esfuerzo de celebrar dicho contrato preparatorio. En ambos casos, pues tratándose del ejemplo de un contrato definitivo de compraventa o arrendamiento, es posible pues, que antes del vencimiento del plazo, que una de las partes pueda disponer, ¿no?, y obligarse con terceras personas respecto del mismo bien, disfrutando la celebración y cumplimiento del contrato definitivo, ¿no? O también buscan, ¿no?, las partes un resultado fáctico, lícito, patrimonial y entre vivos, ¿no? Visto que así resulta la utilidad pues práctica regular del compromiso de contratar como acto inscribible ante un registro de predios a fin de pues de asegurar o proteger la celebración del contrato definitivo y allanar entre ambos estadios, ¿no?, el compromiso y el definitivo, dando pues publicidad al contrato en efecto de derecho preferente sobre todo acto o derecho que se suscriba con posterioridad, ¿no? Es así que doy por culminado mi presente trabajo. Gracias.